Las Escrituras enseñan que todo le pertenece a Dios. En este sentido, hermanos, podríamos incluir nuestras pertenencias, nuestras posesiones, podríamos hablar de dinero, propiedades, podríamos incluir aún nuestros propios hijos. Y cuando decimos que todo le pertenece a Dios, las Escrituras nos llevan a entender que realmente nosotros somos administradores o mayordomos de Él. Eso es lo que somos delante del Señor con todo lo que tenemos. Simplemente, hermanos, somos sus administradores o mayordomos. Y Dios espera de nosotros que cada uno de nosotros pueda ser hallado como un buen administrador de Él. Porque tendremos que dar cuenta por todo esto al Señor. Con respecto a todo esto que vengo diciendo, hoy deseo compartir un tema relacionado con las ofrendas que he titulado Víctimas del engaño. Víctimas del engaño. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 12, Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Como dije en la introducción, este pasaje lo he titulado Víctimas del engaño. Quiero presentarles un bosquejo para que tengamos un panorama general de lo que muestra o enseña el texto. En los versículos 41 y 42, usted puede notar que el texto habla de que el Señor Jesucristo miraba cómo todo el pueblo echaba dinero. En ese orden de ideas, podemos hablar de que el versículo expresa la manera al ofrendar. En los versículos 41 y 42, el texto muestra la manera al ofrendar. Eso es lo que Cristo está haciendo. Cuando la palabra dice ahí que Él miraba, Él, en otras palabras, estaba haciendo una observación precisa o detallada de lo que acontecía a su alrededor. Entonces, los versículos 41 y 42 dan esa idea, la manera al ofrendar de ellos. Luego, en el versículo 43, podemos leer que Él llama a sus discípulos, pero Él, al hacer la observación detallada de cómo daban, de la manera como ofrendaban, Él está escudriñando los corazones de ellos, porque Él llama a sus discípulos y les dice que ella echó más que todos los otros. En ese sentido, el texto muestra la motivación al ofrendar. La motivación al ofrendar. Y cuando miramos el versículo 44, el Señor Jesucristo está hablando en términos de que ellos han dado de lo que les sobra, y la viuda
ha dado todo lo que tenía. Podemos ahí notar la actitud al ofrendar. Entonces el bosquejo nos da, número 1, la manera al ofrendar. Número 2, la motivación al ofrendar. Y número 3, la actitud al ofrendar. Teniendo en mente este pequeño bosquejo, podemos notar que el Señor Jesucristo está mirando de una manera muy detallada cómo ellos se acercan al arca para ofrendar. Y está diciendo el texto que la mirada de Él es una observación profunda de cómo cada uno de ellos estaba viniendo delante del arca de las ofrendas. En la observación que Cristo está haciendo de la manera como ellos se acercaban al arca, notamos en el texto que irrumpe ahí una viuda pobre, emerge entre los ricos y deposita su ofrenda. Esta observación, por lo tanto, está determinando la motivación y la actitud de ellos por lo que Él mira. Es bueno notar, hermanos, que este pasaje que tomamos para compartir en esta mañana es muy usado para convocar a las iglesias, para convocar a los hermanos a que den. Es un pasaje muy usado para que los hermanos en las congregaciones se despojen de su dinero, entreguen su dinero, teniendo en mente la parte que registra el texto con relación a la viuda pobre. Pero se hace necesario, para no desviarnos del texto y tener una interpretación correcta del mismo, se hace necesario hacer un análisis de lo que es el contexto inmediato del pasaje que estamos estudiando en esta mañana. Entonces vamos a mirar el contexto inmediato. En Marcos, por favor, capítulo 11, retroceda un poco. En el capítulo 11, en el versículo 27, podemos notar que el texto habla de que el Señor Jesucristo está por el templo. Dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando Él por el templo, vinieron a Él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Cristo está en el templo en ese momento. Luego, cuando pasamos del versículo 27, nos trasladamos al capítulo 12, en el capítulo 12, podemos notar a partir del versículo 13 en adelante que es tratado el tema del tributo. A Él le están preguntando en el mismo templo si es lícito pagar tributo o no a César. Luego en el versículo 18, usted puede notar, hermano, capítulo 12, versículo 18, dice: entonces vinieron a Él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. A partir del versículo 18, el Señor Jesucristo es interrogado acerca del tema de la resurrección. Pero seguidamente, en el versículo 28, se le pregunta acerca del primer mandamiento. Luego, versículo 35, se le interroga o surge una pregunta de quién es el Cristo. Todo esto, esta secuencia que acabamos de mirar, nos está mostrando que esos interrogantes, esas preguntas, se las vienen haciendo al Señor Jesucristo en el templo. Todo esto, todos estos eventos, todos estos acontecimientos se están desarrollando en el templo.
Cuando llegamos luego al versículo 38, dice la Escritura. Esos textos sí vamos a leerlos, por favor. Vamos a leer esos versículos, por favor. Versículo 38 al 40. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las saturaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ese es el contexto inmediato. Todos los otros pasajes que acabamos de mirar también hacen parte del contexto inmediato. Pero con respecto al texto que vamos a tratar en esta mañana, estos versículos son su contexto inmediato. Cuando usted llega al versículo 41, usted puede notar que está todavía Cristo en el templo. Dice que Él está sentado delante del arca de la ofrenda. Es decir, desde donde empezamos, Cristo viene en el templo. Responde acerca si es lícito pagar tributo o no. Responde acerca del gran mandamiento. Responde acerca de quién es el Cristo. Responde acerca de la resurrección. Recordemos que los saduceos no creían en ella. Él viene desarrollando una serie de preguntas que le hacían para tentarle. Cuando llegamos al 38, podemos notar que los versículos 38 al 40 y siguientes son parte del mismo tema. Lo que pasa es que las Biblias a veces tienen divisiones incorrectas. La división que encontramos ahí es una división incorrecta. Los versículos 38 al 40 vienen en armonía con los versículos 41 en adelante. ¿Qué quiero que entendamos? Que para poder entender el pasaje de estudio, se hace necesario entender el pasaje anterior, es decir, el contexto inmediato. Si no analizamos el contexto inmediato, nos vamos a perder, nos vamos a desviar, nos vamos a ir por las ramas y no vamos a interpretar correctamente este famoso pasaje, que inclusive está mal titulado. Ahí dice la ofrenda de la viuda. Pero el pasaje no resalta la ofrenda de la viuda. El pasaje enseña otra cosa más importante. Por eso yo lo he titulado Víctimas del engaño. Dice que, versículo 38 dice Cristo en su doctrina o en su enseñanza, guardaos de los escribas. Guardaos de los escribas. Es importante, hermanos, tener claro quién era un escriba. Los escribas, recordemos, que definiendo inclusive el mismo uso de la palabra, los escribas, o la palabra escriba como tal, da la idea de contar. El escriba era un secretario, era un escribiente. El escriba era un maestro de la ley. Por eso ellos eran muy respetados en el contexto judío. Ellos eran maestros de la ley, ellos eran quienes enseñaban la ley de Dios. Por eso a ellos se les llama doctores de la ley, maestros de la ley. Inclusive, para ellos hay un uso de la palabra rabí. Los escribas eran llamados rabí, eran llamados maestros. Y esa palabra tenía una
implicación muy grande. En su definición etimológica, en el contexto bíblico, Rabí indicaba ser un grande, ser un excelso. Por eso ellos tenían tanta influencia en el pueblo. Eran vistos como los excelsos, como los grandes. Les decían mi grande, mi excelso. Eran los maestros de la época. De verdad, hermanos, que ser un escriba fariseo, era algo importante para un judío. Ellos eran vistos como los eruditos en la ley de Moisés. Aunque no siempre eran sacerdotes, también encontramos que sacerdotes eran escribas. Cuando yo expongo esto, de que ellos eran los maestros de la ley, yo quiero que tenga claro esa parte. El escriba, al ser un maestro de la ley, al ser un doctor de la ley como tal, inclusive para ellos llegar a ser un escriba, debían de tener un conocimiento pleno de la ley de Dios. En ese orden de ideas, vaya hilando el pasaje. ¿En qué sentido? De que la viuda pobre fue enseñada por uno de estos escribas. Recordemos que los escribas y fariseos a la ley de Dios habían añadido 613 mandamientos o preceptos. Aparte de la ley de Dios, ellos habían anexado 613 mandamientos. Vamos teniendo todo esto en mente para poder entender este pasaje. Cuando dice Cristo en el versículo 38, guardaos de los escribas. ¿Por qué se debían de guardar de ellos? Lo enuncia en el mismo versículo 38, en el 39 y en el 40. ¿Qué dice en el 38? Gustan de andar con largas ropas. Es decir, ellos, con su manera de vestir, con su estilo de vestimenta, ellos simplemente estaban evidenciando su orgullo y su ostentación. Cuando dice el texto, y aman las saturaciones en las plazas, ellos con esa actitud simplemente estaban mostrando su exhibicionismo. Les gustaba eso, les fascinaba exhibirse delante de los demás. Luego en el versículo 39 dice, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Es interesante, hermanos, que en las sinagogas estaba el maestro, estaba el escriba, estaba el doctor de la ley exponiendo la ley de Dios, y en la sinagoga, en la parte de atrás, tenían sillas. Entonces el escriba, el fariseo, lo que venía a hacer era que se sentaba en las sillas que estaban acá, en este lado, para quedar de frente. Entonces él lo que estaba buscando era mostrar reconocimiento, o buscaba tener reconocimiento, quería ser visto y a la vez quería verse como grande delante del que estaba leyendo o exponiendo las escrituras. Se sentaba de frente en el lugar de reunión que se llamaba en ese entonces sinagoga. Es algo que vemos en muchas iglesias. Usted va a encontrar iglesias donde en la tarima está acá el púlpito para el predicador, pero detrás del púlpito del predicador usted encontrará en muchas iglesias sillas de estilo Luis XV, sillas bonitas, todas ornamentadas, tomado de la costumbre judaica, pero que Cristo rechaza. Aquí no tenemos por qué tener a nadie sentado en posición de privilegio. Eso era hipocresía
exhibicionismo, orgullo, querer tener reputación de parte de los escribas y fariseos. Lamentablemente, esa práctica la hay en muchas iglesias. Tener en las tarimas sillas bien elegantes y se sienta la esposa del pastor, los otros pastores, ciertos líderes, mejor dicho, los que gobiernan en la iglesia, y se sientan de frente a la congregación. Se exhiben, se hacen ver, se hacen notar. Cristo dice ahí, hablando de ellos, y las primeras sillas. ¿Qué indica eso? Que querían tener el primer lugar, que querían estar por encima de los otros. Por lo tanto, a manera aplicativa, en nuestras iglesias, nosotros no debemos de tener ese tipo de cosas. Cristo refuta eso. ¿Por qué? Porque se evidencia su autoexaltación y deseo de ser honrados. Luego dice el texto, devoran las casas de la viuda y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué se debían guardar de los escribas? Porque devoraban las casas de las viudas. Es decir, en otras palabras, como ellos eran quienes asesoraban a las viudas en sus asuntos políticos, jurídicos, después de que enviudaban, ellos lo que estaban haciendo era explotar a las viudas. Y ese término, devorar, está indicando de que ellos se apropiaban aún de lo poco que le quedaba. Ellos se aprovechaban de ellas y les expropiaban de una manera forzosa sus propiedades. En otras palabras, ellos robaban a las viudas. Robaban a las viudas. Era lo que hacían los fariseos. ¿Y cómo lo disimulaban? Dice el texto que por pretexto hacían largas oraciones. Es decir, ellos iban a asesorar a la viuda, le expropiaban, se apropiaban de lo que tenía y con la oración, es decir, con una falsa piedad, ellos disfrazaban la motivación que había en el corazón de ellos. ¿Qué había en el corazón de ellos? Explotar las viudas, robar las viudas. ¿Y cómo lo aparentaban? ¿Cuál era el pretexto para engañarlas? Sus oraciones, su vida de piedad. Pero era una piedad falsa, una piedad engañosa, porque en la práctica las estaban robando. Mirando ese contexto inmediato, y llegamos al versículo 41, vemos que Cristo está en el templo. Y después de decir todo esto acerca de los fariseos, Cristo mira cómo están ofrendando estos hombres, cómo lo están haciendo estos escribas, estos fariseos, y Él empieza a cuestionar, o sigue cuestionando, lo que ha dicho de ellos. Es decir, con la manera de ofrendar de ellos, Cristo está demostrando que todo lo que ha dicho anteriormente es verdad. Vamos a mirar entonces los versículos 41 y 42. La manera de ofrendar. Cristo está sentado delante del arca. Mira, su mirar es una observación profunda y correcta de lo que sucede. Por un lado, las mujeres van al patio de las mujeres. Por el otro lado, los hombres van al patio de los hombres. El templo tiene unas paredes. Y en las paredes del templo están los cofres
para depositar los diezmos y las ofrendas. Pero los cofres que hay, cada cofre tiene una letra del alfabeto hebreo. Y cada letra le indicaba al judío para qué era ese cofre, en el sentido de qué ofrenda debía depositar. Entonces ellos llegaban directamente al cofre, entonces ofrenda por holocausto, por perdón de pecados, por esto. Ellos identificaban cada cofre por la letra del alfabeto hebreo. Notamos ahí, en la parte histórica, que los cofres eran de a manera o de forma arriba de trompeta. Entonces, al depositar las monedas tenían que bajar como por dentro de un tubo hasta caer al cofre. Es interesante que el texto dice que, versículo 41, que Cristo está mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Viene la viuda pobre y ella solamente echa 2 blancas, es decir, un cuadrante, o un leptón en la forma romana. Los ricos, cuando nos vamos al contexto histórico, al echar sus monedas de oro y plata, como dice el texto que ellos echaban mucho y era en forma de trompeta y metálico, se sobreentiende, es obvio que al echar sus monedas hacían mucho ruido. Esto nos muestra, hermanos, que estos ricos, al depositar sus ofrendas, se estaban haciendo notar, porque ellos echaban mucho dinero, muchas monedas. Entonces todo el pueblo, o todos los que estaban en el templo, se daban cuenta de que era un rico quien estaba depositando en el arca de las ofrendas. Es decir, hacían mucho ruido. Pero cuando la viuda pobre llega, resulta que las 2 blancas eran 2 monedas tan delgadas y eran de cobre, que al depositarlas no hicieron ningún ruido, o su ruido fue un ruido mínimo. ¿Qué podemos ir notando en el pasaje? En cierto sentido, a la hora de ofrendar, estos hombres se hacían notar. Ellos se hacían notar con el ruido que producía esto. Pero también notemos en el versículo 42 que dice el texto que la viuda era pobre. Cuando dice la palabra que la viuda era pobre, está indicando que era una mujer que estaba en extrema pobreza. Es decir, estaba en la ruina total. Y al depositar estas 2 monedas, ella quedaría literalmente aguantando hambre. Era la posición de ella. Ella quedaría en ese entonces aguantando hambre. Pero noten, hermanos, una cosa. Dice el texto, versículos 41 y 42, que ellos echaban mucho dinero. Pero cuando se hace la observación correcta del contexto anterior, versículo 40 dice que ellos robaban a las viudas. Eso indica que su dinero provenía del robo que le hacían a las viudas. Las viudas estaban siendo explotadas por ellos. A la vez, esto les permitía a ellos dar mucho dinero. Amén. Ahí vamos entendiendo. Todo esto, hermanos, nos da el argumento de que el dinero de estos escribas era producto de la estafa. Por eso yo he titulado víctima del engaño. Ella es víctima del engaño.
¿Por qué? Porque ellos se acercaban a ellas para ayudarles en los asuntos de su viudez, pero lo que hacían ellos con una falsa piedad era engañarlas, explotarlas, robarlas, ellos hacerse cada día más ricos, porque eran una clase alta, ellos se hacían cada vez más ricos, y de esa manera Cristo los ve ofrendando en el templo y echaban sus monedas, pero era puro fariseísmo, era pura hipocresía, porque su dinero venía de otras fuentes. Su dinero era tenido a expensas de estas pobres viudas. Cristo empieza a repudiar la manera como estos escribas y fariseos están ofrendando. Él reprueba esto. Él empieza a rechazar de una manera total esto. Él repudia la acción, a la vez repudia la piedad de ellos, porque es una piedad falsa que no corresponde a verdaderos hijos de Dios. Ellos en sus asesorías les cobraban altas sumas, se aprovechaban de ellas y cada día las hacían más pobres. Cuando miramos el texto o la palabra pobre y vamos y lo miramos a la luz de un diccionario bíblico, dice que esa pobreza era una pobreza totalmente marginal. Al dar sus 2 moneditas, quedaba en la calle. Él repudia entonces, empieza a repudiar todo eso. Quiero dar una aplicación hasta el momento. Ofrendar, hermanos, se trata de tener un acto en el cual expresemos una correcta relación con Dios. Estos hombres no están evidenciando una correcta relación con Dios. Están dando buenas cantidades de dinero, pero ¿de dónde proviene el dinero? No hay relación con Dios. Es una relación falsa, es una relación mentirosa. Hermanos, ellos inclusive lo que están queriendo es ser vistos. Ellos echan mucho dinero porque iban a producir ruido, y a la vez al echar las monedas de oro y plata y se producía ruido, todo el mundo estaba dándose cuenta de que ellos estaban ofrendando. Ellos quieren ser vistos de esa manera, pero son vistos a través de una relación hipócrita delante del Señor. Ofrendar entonces de esta manera, hermanos, es hipocresía, y como en el caso de ellos, es una religión falsa. Una religión falsa. ¿Por qué? Porque en Santiago 1:27 la Biblia habla de lo que realmente es la religión pura. Y cuando Santiago 1:27 habla de la religión pura, contrastando la falsa, él habla de que está basada en ayudar a los huérfanos y ayudar a las viudas en sus tribulaciones. Esa es la verdadera religión. Hay que ayudar a los huérfanos, hay que ayudar a las viudas. Y estos hombres, en vez de ayudarlas a ellas, cada día las hacían más pobres. Ellas eran víctimas del sistema religioso. Ellas eran víctimas de estos hombres, y por eso yo hablo hoy de víctimas del engaño. Y este pasaje es usado para engañar a muchos. Con este pasaje han engañado multitudes. Y hoy quiero mostrarles la verdad de este texto. Número 2. La motivación de ofrendar. Versículo 43. El versículo 43 está hablando en el sentido de que él llama a sus discípulos y él dice: de cierto, es decir, hay una afirmación: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Notamos, hermanos, que anteriormente el Señor Jesucristo
está observando la manera como ellos se acercan a ofrendar. Luego acá, en el versículo 43, Él se dirige a sus discípulos y Él lo que está es aclarándoles a la vez. Claro, porque podríamos hacer un cuadro de eso aquí y pasar nosotros a depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y que tuviéramos ese tipo de cofre. Entonces pasaran unos hermanos y echaran bastante cantidad de dinero, y todo el mundo dándose cuenta, o los demás dándonos cuenta, y los menos favorecidos echando ahí migajas. Cristo está explicando la motivación de ellos, pero Cristo la está explicando a la luz de lo que hemos trazado en el contexto anterior. Cristo ha dicho, estos hombres lo único que hacen es mostrar pura hipocresía en su piedad, en su relación con Dios, y están explotando las viudas. Eso es lo que hay en el corazón de ellos, avaricia. Entonces, él aquí muestra la motivación. ¿En qué sentido la muestra? Cuando explica a sus discípulos, les está detallando lo que hay en el corazón de ellos. Él está examinando el corazón de ellos y no solamente reprueba sus ofrendas, sino la motivación como la dan o con la cual la dan. ¿Por qué reprueba todo eso? Porque ellos están haciendo uso del engaño religioso y lo están disfrazando, lo están ocultando con la piedad que demostraban al hacer largas oraciones. Todo esto, estos versículos 38 y 40, usted los puede leer en Mateo 23. En Mateo 23 están resumidos. Cristo está tomando eso ahí, o Marcos toma también eso ahí. Entonces, ¿qué pasa? La oración de ellos es una falsa piedad y a la vez la usan como un medio para explotar a estas mujeres. Entonces, la motivación que ellos tienen al ofrendar es sencilla, hermanos. Simplemente ellos quieren sobresalir. Por eso daban mucho. Quieren sobresalir. Por eso la palabra se aplica muy bien a ellos. El escriba tiene la idea de ser el grande. Ellos querían siempre sobresalir, ser los más importantes. Ellos querían hacerse notar como hombres piadosos. Y esto lo lograban, ojo con esto, hermanos, esto lo lograban dando más que todos. Al dar más que todos, entonces el pueblo los seguía respetando como los más grandes entre ellos, como los excelsos entre ellos. Y esto tiene una aplicación para la iglesia hoy. ¿En qué sentido tiene una aplicación para la iglesia hoy? En primera instancia, hermanos, el ofrendar es un acto que debemos hacer, pero con motivaciones correctas. No se trata de cantidades para sobresalir, para ser importante, para ser el más grande. Y muchos creen que entre más dan, más privilegios tienen en la iglesia. Muchos creen que entre más dan, para tener honor, posición, y por lo tanto creen que están más cerca de Dios. No, hermanos. Lamentablemente, esa es la práctica de muchas iglesias, que el que más diezma, así tenga una vida pésima, es líder en la iglesia. Que así tenga problemas X, Y, Z, pero diezma y ofrenda, tiene ministerio en la iglesia. Hermanos, eso no es correcto delante del Señor. Y muchas iglesias aplican eso. Como diezma, como ofrenda, pero
No importa que tenga una vida de pecado, le dan en el hombro, tranquilo hermano, ahí poco a poco usted va saliendo de su pecado, pero siga trayendo los diezmos y las ofrendas, y le dan su ministerio. ¿A cuántas personas en iglesias, para que no se vayan, les dan ministerios? ¿Y se lo dan por qué? No, es que este hermano es fiel con sus diezmos, es fiel con sus ofrendas. No importa cómo viva, no importa los problemas que tiene, pero como diezma, como ofrenda, hay que tenerlo en la iglesia. No lo podemos dejar ir. No, hermanos. Es una práctica farisea hipócrita que muestra el texto. Estos hombres, como eran los que más daban, eso significaba para ellos tener el honor, el respeto, seguir siendo los grandes. Influenciaban las sinagogas, influenciaban el concilio y demás cosas, por ser los que más daban. En conclusión, hermanos, esto no se trata de dar para tener derecho, para tener privilegio en la iglesia. La Biblia dice: de gracia recibimos, de gracia damos. De gracia recibimos y de gracia damos. También quería decirles que esto no es un asunto mecánico. Tenemos que mejorar en esta parte. Cada vez que vayamos a dar nuestras ofrendas, no lo hagamos mecánicamente. Recordemos que estamos honrando a nuestro Dios. No importa la cantidad. Se trata de adorar al Señor. Número 3. La actitud al dar. Versículo 44. El Señor Jesucristo ha observado la manera como ellos dan. Ha evaluado delante de sus discípulos la motivación al dar. Motivación que reprocha, motivación que refuta, motivación que condena. Entonces, hermanos, ahora miremos la actitud de ellos. ¿Cuál es la actitud según el texto? Dan de lo que les sobra. Es decir, de lo que les sobreabundaba o de su abundancia. Pero su abundancia o sobreabundancia, ya hemos dicho que provenía de las viudas. Ellos se aprovechaban de las viudas, explotaban las viudas, y de esa manera ellos seguían siendo esos rabíes, esos grandes, y Cristo quiere que miremos esta actitud de ellos. Ellos que están haciendo, dan de lo que les sobra, pero eso que les sobra y que están dando no refleja una verdadera espiritualidad en ellos. Es simplemente hipocresía al ofrendar, y estaban haciendo honor al fariseísmo de la época. Es decir, esa sobreabundancia en ellos era a cuestas de otros, como en este caso muestra el texto, las viudas. Pero dice ahí, la viuda, dice de la viuda, dice que ella echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando dice el texto que echó todo lo que tenía solamente esas 2 monedas. Eso era todo su sustento. Al dar todo su sustento, ella quedaría en bancarrota, quedaría en la ruina. Pero la pregunta es, ¿por qué echó todo lo que tenía? Si no tenemos claro lo que hemos analizado del contexto anterior, y es lo que predican en muchas iglesias, y es lo que te van a decir a ti en muchas iglesias, es, ella echó todo lo que tenía,
porque era una mujer de fe. Ella echó todo lo que tenía porque le creyó a Dios. Y te van a exhortar a ti a que des todo lo que tengas, a que te despojes de todo lo que tenés, que le creas a Dios, y que si no lo haces, es que te falta fe. Esa es la predicación que se hace del texto. De todo lo que tiene, entregue todo lo que tenga. Inclusive hay lugares donde son tan atrevidos, donde son tan sinvergüenzas, porque son unos sinvergüenzas, unos mercaderes de la fe, unos explotadores negociantes del evangelio, que han llevado a hermanos a vender aún sus propias casas. Y hermanos inocentemente han vendido sus casas y han quedado en la calle. Por eso yo hablo de víctimas del engaño, y lo hacen con este pasaje. Manipulan, engañan, presionan a que la gente se despoje de todo y los dejan en la ruina, y los llevan a confiar en Dios, en una fe en la cual el texto nunca enseña. El texto no está hablando de que tenemos que entregar todo lo que tenemos. Nunca. La viuda dio todo lo que tenía porque el escriba era el maestro de ella, y el escriba le enseñó a dar todo lo que tenía, pero él nunca dio todo lo que tenía. Por eso en Mateo 23 dice: no hagáis como ellos dicen. Ellos anexaron a la ley de Dios 613 mandamientos, y ellos vivían en sus tradiciones. Y dentro de sus mandamientos y tradiciones, a ella la habían influenciado a entregar todo. Hermanos, ella es una víctima del engaño. Cristo lo que viene haciendo, contexto anterior y al llegar a este contexto inmediato, es desenmascarar a los fariseos. Y nosotros estamos llamados a desenmascarar los fariseos de las diferentes iglesias que hay, predicando la verdad del evangelio. Estamos llamados a predicar la palabra como está escrita. Nosotros no podemos pararnos en un púlpito y sacar versículos del contexto para presionar a una iglesia, para manipular a una iglesia a que dé una ofrenda. Eso no lo enseña el texto, y eso no es de Dios. Hermanos, cualquiera diría: ¡ay! Ella lo dio todo. ¡Qué mujer tan consagrada al Señor! ¡Qué mujer tan devota! ¡Qué mujer tan espiritual! ¡Qué fe la de esa mujer! Pero ella viene siendo una mujer víctima del engaño, y Cristo viene en el templo respondiendo preguntas. Luego les dice: guardaos, es decir, aléjense de estos hombres. Es una advertencia clara, pero está en un imperativo continuo. Guardaos, aléjense de estos hombres. Por lo tanto, hermanos, usted debe alejarse de iglesias que tienen este tipo de hombres, que no están sino esperando cómo sacar de sus bolsillos. Guardaos, aléjense, literalmente aléjense. Hermanos, sabemos por las escrituras, como introduje el texto, que todo es del Señor, que todo le pertenece a Él, y que nosotros simplemente somos administradores de Él. Pero eso no significa que el que ella haya dado todo lo esté haciendo en referencia a eso. Yo con un versículo no puedo trazar una doctrina, hermanos. Lo que pasa es que ellos habían ido más allá del mandamiento de Dios. Algo importante:
Este pasaje, como lo dije ahora, muestra la hipocresía y la falsa religión de ellos por algo muy importante. La ley de Dios, yo cité ahora Santiago 1:27, pero la ley de Dios en el Antiguo Testamento claramente expresaba que había que ayudar a las viudas. Entonces Cristo, cuando cuestiona la manera, la motivación, la actitud de estos hombres al ofrendar, Cristo también está cuestionando lo siguiente. Cristo está viendo cómo colocan el dinero. Luego él ve que esta viuda pobre que está en la miseria echa sus 2 moneditas ahí. Y Cristo ve cómo el dinero llega a las arcas del templo, pero a la vez ese dinero no lo usan o no fue utilizado para ayudar a la viuda. No estaban cumpliendo la ley de Dios. Simplemente están explotándola, abusándola, y en vez de tomar del dinero que la ley de Dios establecía, ayudar a la viuda, ellos la explotan, le quitan lo poquito que tienen y no le ayudan a ellos. Eso tenían que hacer. Ellos, en vez de contribuir al sustento de esta pobre viuda, la hacen cada día más pobre. La estaban empobreciendo más, y resulta, hermanos, que esa no es la voluntad de Dios. Aplicando esto, tengamos cuidado, hermanos, con enseñanzas motivacionales para ofrendar. No es una orden, sino que a la luz de las Escrituras, yo siempre a los hermanos les digo, por favor, cuando pasemos al tiempo de los diezmos y las ofrendas, si usamos un texto, simplemente leámoslo, pero no usemos la Escritura para motivar a que los hermanos den, para presionar. Eso no lo enseña el Señor. Hermanos, cuidado con eso o con ese tipo de predicaciones del despojo, del entregarlo todo, porque Cristo está mostrándonos la manera de ofrendar de estos hombres, que tiene un sentido negativo. La actitud, la motivación de la viuda, podemos decir, es pura. Ella, en su motivación, en su actitud, ella lo hace de una manera pura, pero lo está haciendo, hermanos, bajo un engaño. Ella lo hace bajo un engaño. Ella es víctima del engaño religioso, porque ella no estaba llamada a vivir en la miseria. Y ninguno de nosotros está llamado a vivir en la miseria por el acto de ofrendar. Esa no es la voluntad de Dios. Quiero mostrarles lo que hacían los fariseos. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Estos escribas y fariseos, mire lo que hacían, queridos hermanos. Ellos eran hombres que invalidaban el mandamiento de Dios. Marcos 7, versículo 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido
y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Estos hombres estaban invalidando, hermanos, la palabra de Dios, pero el sentido es, estaban manipulando la palabra de Dios. ¿Cuál era el mandamiento? Honrar padre y madre. ¿Pero qué les decían estos a ellos? No hay que honrar padre y madre. No, ese dinero con el que tú vas a ayudar a tu padre y a tu madre, lo debes de traer al templo. Y el término que se usa ahí es corbán. La palabra corbán, y usted lee, miren el paréntesis que dice, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Es decir, la ofrenda que estaba para el padre y la madre, para ayudar a su padre y a su madre, debían de llevarla como un tipo de impuesto al templo. Y era el famoso corbán. Es decir, no, esta ofrenda con la que yo te voy a ayudar va destinada al templo. Es para Dios. Pero Dios nunca había dicho eso. El mandamiento era honrar padre y madre. Pero ellos habían manipulado la palabra de Dios con sus tradiciones y sus 613 mandamientos. Lo mismo vemos en la viuda. En vez de ser ayudada por ellos, la hacen más pobre. Porque la ley establecía ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, y a ella la hacen más pobre, víctima del engaño. Quiero dar unas aplicaciones finales. Las Escrituras enseñan, hermanos, que debemos dar u ofrendar conforme a lo que tenemos. Levítico capítulo 14. Levítico. Vamos al libro de Levítico. Se me perdió Levítico. Aquí está. Levítico 14. Versículo 30, por favor. Levítico 14, versículo 30. Asimismo, ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, como según pueda. Cuando leemos en la versión internacional, dice, según lo que pueda pagar el oferente. En el Antiguo Testamento había esa opción. Usted podría ofrecer de acuerdo a su capacidad económica. Y esto quiero mostrárselos. Quiero que miremos otro pasaje, Levítico capítulo 12. Levítico 12, verso 8, dice 12:8, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Quiero que recuerde este texto. Si no tiene lo suficiente para un cordero, es decir, para comprar un cordero, entonces, ¿qué iba a sacrificar? Para la purificación, porque era para la purificación, 2 tórtolas o 2 palominos. Esto lo vamos a mirar en Cristo. Vamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 2. Algo hermoso, hermanos. Mire la armonía de las Escrituras. La belleza. Yo me asombro de la belleza de la palabra de Dios. Lucas capítulo 2. En Lucas 2, versículo 24. No, 23 y 24, por favor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Interesante, hermanos.
Hemos leído en Levítico 12 que estaba la opción, la posibilidad de que si usted no tenía para comprar el cordero para la purificación, usted podría comprar ¿qué? Tórtolas, palominos. Hablando de Cristo, cuando Él iba a ser circuncidado, cumplidos los 8 días, cuando miramos desde el versículo 28, la ley establecía, como Cristo rompió matriz, decía la ley, Cristo rompió matriz de María, por eso ella dejó de ser virgen. Dice que la purificación de María, y como que se incluye ahí también al esposo, ellos ¿qué ofrecieron? ¿Qué ofrecieron? Miren, un par de tórtolas o 2 palominos. Ellos ofrecieron de acuerdo a lo que tenían. Ellos ofrecieron de acuerdo a la capacidad. José y María no tuvieron la capacidad de comprar un cordero. Esta era la ofrenda de los pobres. En ningún momento ellos se vieron obligados a comprar el cordero, a comprar de donde no tenían, a ofrecer lo que no podían ofrecer. ¿Me entienden? La Escritura no dice eso. Y cuando usted llega a 2 de Corintios, capítulo 8, por favor. 2 de Corintios, capítulo 8. Verso 12, 8:12, 2 de Corintios, dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Es interesante que este pasaje que habla de las ofrendas, cuando llegamos al versículo 12, hay un sí condicional en el tema de las ofrendas. ¿Cómo es que la ofrenda va a ser aceptada? Dice Pablo. ¿Cómo va a ser aceptada? Primero, si tenemos la voluntad, si hay una disposición de darla. Si tenemos la disposición, se empieza a cumplir el primer ítem para que nuestra ofrenda sea aceptada. Pero ¿cómo será aceptada? Dice Pablo, ¿según qué? Lo que usted y yo tenemos, no lo que no tiene. Es decir, Dios no te pide lo que no tienes. Dios te pide lo que tienes. Nunca lo que no tienes. Otras versiones dicen, Dios no pide lo que uno tiene. Dios nos pide que demos conforme a nuestras posibilidades. Cristo, cuando va a ser circuncidado, ellos ¿qué ofrecen? Conforme a sus posibilidades. Ellos ofrecen tórtolas, palominos, que eran la ofrenda de los pobres. No tenían con qué comprar el cordero. En este sentido, hermanos, de manera aplicativa podremos decir que el ofrendar es una decisión de obedecer a Dios, no por manipulación, no por presión, sino por la dirección del Santo Espíritu de Dios. Cada creyente debe dar con responsabilidad, con generosidad, con gratitud, entendiendo que simplemente estamos administrando lo que Dios nos ha dado. Y recordando lo que dice aquí mismo la Escritura, que Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. Usted nunca puede dar con tristeza. Usted no debe dar por obligación. Usted debe tener un corazón dador y que lo hace por gratitud y con alegría.
Cuando miramos el pasaje de las ofrendas, somos exhortados a ofrendar sin tacañería, sin mezquindad. Cuando lo hacemos sin tacañería, sin mezquindad, cuando lo hacemos generosamente, cuando lo hacemos ampliamente, el reino de Dios se puede extender. Cuando lo hacemos generosamente, espontáneamente, sin presiones, sin manipulaciones, sino con un corazón dador, la iglesia puede funcionar como tal. Se podrá pagar local, se podrá sostener los ministros, se podrá cumplir con muchas obligaciones, podremos hacer misiones. Ahora que estamos en una asociación de iglesias bautistas reformadas, nuestra iglesia, todas nuestras iglesias, estamos dando un 5% de nuestros ingresos para hacer misiones. Ustedes se han dado cuenta que estuve en el Chocó, que voy a Bogotá. ¿De dónde salen esos dineros? De los aportes que dan cada una de las iglesias. Cuando damos generosamente, el reino crece. Pero no tenemos necesidad de ser obligados, no tenemos necesidad de ser presionados, no tenemos necesidad de ser engañados. Simplemente debemos hacerlo bajo la gracia de Dios, bajo la guía del Espíritu de Dios. Podemos hacer misiones. Hermanos, cuando hacemos un análisis detallado de todo este capítulo de las ofrendas, fueron donativos que se recogieron para la misma iglesia, para la misma iglesia. Por lo tanto, hermanos, yo les animo a que ofrendemos de todo corazón, a que diezmemos con amor. ¿Para qué? Para poder ayudar a la misma iglesia. ¿Por qué? Porque nuestros diezmos, nuestras ofrendas, si fuesen suficientes, podríamos ayudar al hermano, a la hermana que es viuda, podríamos ayudar al hermano o a la hermana que está desempleado. Para eso son las ofrendas. Así está en la Biblia, para ayudar al huérfano, para ayudar a aquel que está enfermo, para ayudar a aquel que necesita una droga. Pero si no ofrendamos como debe ser, hermanos, es imposible cumplir con todo esto que pide nuestro Dios de nosotros. Así que, hermanos, he enseñado que Cristo en ese pasaje de la viuda está refutando, está cuestionando, está repudiando la actitud de los fariseos. Y tenemos claro que no tenemos que dar todo, como en el caso de la viuda, que lo hizo siendo víctima de un engaño. Pero, hermanos, sí tenemos la responsabilidad de dar. Sí tenemos la responsabilidad de ofrendar. Sí tenemos la responsabilidad de nuestros diezmos. Pero no movidos por el hombre, no manipulados por el hombre, porque el texto que quiero presentarles es el que debe guiarnos siempre a obedecer al Señor en este aspecto. Ahí mismo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cuando usted observa todo este capítulo 8, encontramos en el versículo 1 que dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. El apóstol Pablo antepone que la obra que ellos estaban realizando o que iban a realizar en el sentido de esa colecta que estaban haciendo para la iglesia o para las iglesias, todo eso estaba antepuesto, dado por la gracia de Dios. Es decir, cuando entendemos la gracia de Dios, hermanos, cuando usted entiende que usted es un redimido de Dios, que usted es un salvado por Cristo, que usted es un hijo de Dios, usted no tiene por qué ser manipulado, usted no tiene por qué ser presionado
para usted dar. La gracia de Dios debe ser ese motor, el saber que soy salvo, el saber que he sido rescatado. Es ese incentivo para yo dar, para yo contribuir a la obra del Señor. Luego en el versículo 2, a pesar de la pobreza que había en la iglesia, dice al final, abundaron en riqueza de su generosidad. Hermanos, grabemos esta palabra. Dar con generosidad. Ya en el versículo 3 dice que ellos dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, ellos se esforzaron en dar. Luego, cuando llegamos al versículo 5, dice Pablo, y no como lo esperábamos, sino que asimismo, ¿qué? ¿A quién? ¿A quién? Primeramente al Señor. Hermanos, tengamos claro eso, que el acto de ofrendar es primeramente mirando al Señor, y luego la iglesia. Cuando llegamos al versículo 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, dice que abundad también en esta gracia. ¿Cuál? En la gracia del dar. Está hablando Pablo. Abundad. Y ya luego llegamos al versículo 9. Pablo dice que ellos conocían la gracia del Señor Jesucristo. Pablo está hablándonos de que usted y yo ya conocemos la gracia de Cristo. ¿En qué consiste la gracia de Cristo? En que hemos sido salvados, que tenemos una herencia con Él, que somos herederos de su reino, que tenemos una mansión gloriosa, teniendo claro, conociendo, sabiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo en favor de nosotros. Es decir, la iglesia tenía claro, y debemos de tener claro, que Cristo los había salvado, que Cristo había ido a la cruz por todos ellos, que Cristo fue por nosotros a la cruz. Teniendo claro todo esto, dice Pablo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para con nosotros, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo, en otras palabras, está diciendo, hermanos, Cristo, y se citó ahora en la escuela dominical, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando Cristo dice, glorifícame con aquella gloria que tuve al lado tuyo. Cuando Cristo viene a la tierra, Él deja su gloria, todos los deleites que tenía al lado del Padre, y viene acá a la tierra, y el venir a la tierra tiene la implicación de hacerse pobre. Cuando Cristo se hace como uno de nosotros, Cristo no solamente se está humillando, sino que en ese sentido Él se hace pobre, y con esa pobreza nosotros fuimos enriquecidos, porque Él, al venir a la tierra y hacerse pobre en el sentido de humanarse, Él vino con un propósito: morir por sus escogidos, morir por sus hijos, todos nosotros, hermanos. Y Cristo, al habernos redimido y al entender esa gracia de Dios en Cristo por nosotros, es el motivo suficiente y el motivo más grande que nos debe animar a nosotros a dar. La gracia de Dios en Cristo es lo que nos debe presionar
a nosotros a dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Nunca bajo manipulación, nunca bajo el engaño, nunca sacando textos del contexto, porque el pasaje que hemos examinado enseña a una pobre viuda que fue víctima del engaño y que Cristo repudia la actitud de estos escribas fariseos. Hermanos, les animo a que aprendamos a dar generosamente, con responsabilidad, sin tacañería, sin mezquindad, para que el reino de Dios se extienda, para que el reino de Dios crezca, para que podamos hacer misiones, para que en nuestras iglesias podamos tener 1, 2, 3 pastores, para poder ayudar a los necesitados en la iglesia. Tengamos esa visión. Es lo que la palabra de Dios enseña. Amén. Padre, te doy gracias en este día por poder exponer tu palabra, Señor. Y oramos, Dios, para que tengamos claridad en este tema de las ofrendas. Y ayúdanos, Dios, siempre a ser íntegros, puros en la predicación de tu palabra. Quedemos motivados por tu gracia, Señor, y que tu gracia siempre sea la que nos esté instando a dar de nuestro dinero. Cuando conocemos la gracia del Señor, hermanos, usted va a dar más allá de sus fuerzas. Pero cuando realmente usted conoce la gracia de Dios, cuando usted no conoce la gracia de Dios, usted piensa, usted duda, usted hace cuentas en el bolsillo, usted hace matemáticas para ofrendar. Pero cuando usted conoce la gracia de Dios, usted da con amor, con alegría. A usted no le duele dar. Pero cuando usted conoce la gracia de Dios, porque usted está entendiendo que todo es del Señor y que usted simplemente está administrando. Permítenos, Dios, entender todo esto. Y oro para que en este día tu palabra siga bendiciendo tu iglesia. Llévanos, Señor, con bien y permítenos nuevamente reunirnos el miércoles para darte toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.